Hola, mi nombre es Hermelinda Jiménez Acevedo. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato la carrera de la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 1100-2007. La fecha de elaboración es el 23 de marzo del 2022. Mi asesor es el maestro Jesús Aguilera Durán. El nombre del reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El número del reto es el número 5 y mi asignatura es Derechos Humanos en el ámbito internacional. A continuación voy a dar a contestación a dos siguientes casos expuestos por mi asesor. El caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la Plaza de las Armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron la incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Pues desde mi punto de vista sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues las dos instancias, tanto la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, omitieron el inicio de cualquier procedimiento, pues al existir dicha omisión, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ya que le fueron violentados sus derechos establecidos en nuestra Constitución Política, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo los siguientes artículos que voy a exponer. Bueno, el primero de ellos fue el de nuestra Constitución Política, el artículo 24, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en el público como en el privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. La libertad de expresión se encuentra contemplada en el artículo 7, que dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni cortar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo del artículo 6 de nuestra Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados por la difusión de información, opiniones e ideas con instrumentos de delito, como instrumento de delito. También en el artículo 1 de nuestra Constitución se establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los de las garantías para su protección. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. En este caso, la señora Ana estaba difundiendo la libertad de expresión y de religión, repartiendo panfletos sin alterar el orden. Fue privada de su libertad y fue víctima de burlas y calificativos en Barandilla.
pues fueron violentados sus derechos establecidos en nuestra Constitución, como lo dije, en el artículo 18, que establece que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva y ella no cometió ningún delito grave. Además, también fueron violentados, como dije al principio, los derechos establecidos en la Declaración Universal, que el primero que se encuentra primeramente en el artículo 18, que nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Otro artículo que también fue uno de los violentados fue: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También dentro del pacto internal de derechos civiles y políticos se le violentaron sus derechos, como fue el del artículo 18, la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El artículo 9, derecho a la libertad y seguridad de las personas y la inmunidad frente al arresto o detención arbitraria. Y el artículo 27, que es el derecho de las minorías religiosas, étnicas o lingüísticas a disfrutar de su cultura, práctica su religión y usar su lenguaje. Otro fue el de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que le fueron violentados, que fue el artículo 12, que nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión y tiene la libertad de divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a su libertad de pensamiento y expresión, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Por lo tanto, por todo lo expuesto anteriormente, el Estado mexicano sí tiene responsabilidad, pues fueron violentados sus derechos establecidos tanto en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, razón por la cual recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerlos valer todos estos derechos. El caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición, de no contar con recurso para el pago de la multa, el derecho previo de 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, ni familia, ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de su libertad durante 36 horas y boletinado con una fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en una jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considero que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad, puesto que nuestra Constitución establece en su artículo 11 que la libertad de tránsito nos dice que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia.
sin necesidad de una carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Los decretos no están permitidos por autoridades locales y el gobernador no tenía la facultad para emitir dichos decretos. Sin embargo, se puede tomar las medidas que determine el Ejecutivo Federal, ya que este es el único que puede emitir decretos como lo establece en el artículo 29 de nuestra Constitución, que nos dice que solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado en el ejercicio de los derechos y las garantías, así como lo establecido en el artículo 12 en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos, que nos dice que se tiene el derecho a la libertad y al libre movimiento, y así como el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 13, que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. El artículo 5, que nadie será sometido a tortura ni a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el Pacto de San José, en su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida, y el 5 establece que la persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, sí existe responsabilidad del Estado, mismas que el señor Andrés se las hicieron valer mediante la asociación por medio de la asociación a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derechos establecidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de la Convención de Derechos Humanos. En conclusión, los derechos humanos deben ser respetados y es responsabilidad del Estado cumplir con la normatividad establecida en nuestra Constitución y con los tratados internacionales de los cuales forma parte, y la Corte Interamericana es la quien determina si el Estado ha incurrido en responsabilidad por la violación en algunos derechos consagrados en la Convención Americana o en los tratados internacionales.